Cordial saludo, mi nombre es Alberto González Puentes. Me presento, soy del curso de Ingeniería de las Telecomunicaciones. El día de hoy estoy con mi compañero Fabián, que estamos haciendo el desarrollo de la fase 6, que se ha sido propuesto por la guía de actividades para este cierre de curso. Inicialmente tenemos la exposición de autoevaluaciones sobre las fases previamente desarrolladas, donde por tema de que algunos compañeros no se encuentran para el desarrollo de esta actividad, se van a omitir algunas. Vamos a dar inicio a lo que es la fase 3, que es la que seleccioné inicialmente. Para esta fase contamos con la participación de 3 compañeros. En este elemento se realizó lo que fue la ejecución de unos videos en los cuales cada persona se encargaba de hacer la exposición de diversos temas. Inicialmente pues tenemos la interconexión de redes y dispositivos de infraestructura de red. Considero que fue un aporte bastante importante que apoyaría a la pertinencia del producto final, que es esta fase 6, que es un informe de cierre, ya que para el contexto de las generalidades que se buscaban y la teoría necesaria, ayudó a expandir la información que se requería, es decir, se pudieron tomar algunos elementos que fueron expuestos para aplicarlo en el proyecto que se fue estudiado. Asimismo, en cuanto a temas de novedad, se presentó bastantes elementos que reforzaron esta información, y no un copia y pega directamente de internet. La presentación pues se maneja adecuadamente, hay un balance entre lo que es la imagen y el audio, pero pues digamos que se encontraron algunos elementos de edición que se pueden mejorar, ya que la calidad de audio versus la imagen mostraba algún retraso, pero en cuanto a tema del concepto general y la exposición es clara. Para el segundo video se manejó lo que son los tipos de redes de comunicaciones y topologías de redes. La información expuesta aquí es bastante fundamental para el desarrollo de lo que son los sistemas de redes presentados para la fase 6, y pues digamos que también la fase 4, que fue donde más se dio hincapié a este elemento. La información plasmada fue fundamentada con recursos académicos, pero pues fue parafraseada y fue citada de manera adecuada, por lo tanto hay originalidad en el aporte. La calidad del video es muy buena, y en cuanto a términos audio también se maneja un excelente manejo. Considero que pues no hay muchos elementos que se puedan mejorar, pero pues por comentar algo, digamos que se puede estructurar un poquito más algunas ideas reducidas para que sea más clara la idea, pero en general es un excelente aporte. Finalmente, el video número 3 fue protocolos de TCP, UDP y IP, que teóricamente es un tema muy importante para el contexto de las redes de telecomunicaciones, pero más que para la aplicación que se dio en este momento. En el proyecto no se arraigó tanto este tema de protocolos, solo se manejaron muy básico lo que son las IPs, así que es un tema que es complementario y funciona mucho, pero que no fue fundamental y no fue una clave importante en este momento. En cuanto al tema de lo expuesto, considero que la exposición demarca algunos textos muy adyacentes tomados de algunas páginas. Obviamente no estoy en la condición de decir que fue todo copiado, porque pues probablemente no es así, y hay algunos elementos que fueron diseñados por la persona que se encargó de esto, pero sí hay mucho que mejorar. La presentación considero que fue muy pesada, ya que maneja muchos textos, y en cuanto a la noción lectura es agobiante, y pues el manejo de audio y demás fue común, normal, no hubo problemas, pero sí es necesario trabajar mucho más en la proyección, en los apoyos audiovisuales, y contextualizar mejor las ideas que se están presentando. Ya con eso sería mi parte de la autoevaluación de la fase número 3. Los dejo Super, con mi Edgar, compañero muchas Fabián. gracias. Adelante. Listo. Hola a todos. Como me presentaba hace un momento mi compañero Edgar, mi nombre es Fabián Bayona, del grupo de Ingeniería de Sistemas, y en esta oportunidad, para este último trabajo de cierre pues, del curso, seleccioné las presentaciones realizadas en la fase 2. Para arrancar, iniciamos con la alusiva a los medios de transmisión, donde a nivel de pertinencia con el trabajo final, pues es una teoría muy importante para efecto pues desarrollo de todas las actividades que se presentaron.
específicamente para las soluciones de telecomunicaciones que fueron, digamos que diseñadas con el equipo para la empresa de Tigo. Eh, a nivel de novedad no se encuentra ninguna novedad, la información es expuesta de manera precisa, no se connota que haya sido de pronto algún plagio de información, y se ve que pues la información es extraída de recursos provistos a nivel de la web. Eh, la presentación tiene una muy buena distribución, maneja muy buenos recursos, de, digamos que de imágenes y de texto, no es una presentación muy cargada, es bastante pertinente con la información y con el objetivo central que se quiere trabajar. En el concepto general, la información es coherente con el objetivo del tema seleccionado, la calidad del texto por diapositiva es adecuado para no saturar pues al público que va a ver la presentación. Como recomendaciones, se sugiere de pronto manejar una escala de colores un poco más básica, de manera que al ver las diapositivas pues no se canse mucho la vista, pero es algo más de forma que de fondo, porque al final pues la información de fondo era muy, digamos, precisa. La siguiente presentación es con respecto al concepto de redes componentes del sistema de transmisión de datos, muy parecido a, digamos, en la parte de la pertinencia al punto anterior, dado que dentro de todas las soluciones de telecomunicaciones expuestas para Tigo, e igualmente para la arquitectura que fue trabajada en el componente práctico del Packet Tracer, pues obviamente se usó mucho toda esta teoría del concepto de redes y los componentes del sistema. Entonces, hay bastante pertinencia con el trabajo final. No se encuentra novedad, se identifica que el material es propio del autor y pues que las hace cita a nivel de bibliografía de todos los recursos web utilizados. Tiene muy buena presentación, usa muy bien las imágenes, no son diapositivas cargadas, de manera que es fácil, digamos, la transición y digamos que la interpretación de la información. Dentro del concepto general, la información lleva una línea de conducción respecto al tema abordado. Se ve que maneja, pues las ideas son concretas y son bien expuestas. A nivel de recomendaciones, se recomienda de pronto tener mejor dinamismo en las diapositivas, dado que son muy planas y no son llamativas por el público que desea revisar. Entonces hay que de pronto manejar un poco mejor el tema de la escala de colores, de las formas de presentación para que no sea algo como muy plano. El siguiente punto es el estándar de comunicación del modelo OSI TCP/IP, que claramente pues pienso que es uno de los más importantes en la medida pues de que estamos dando soluciones de telecomunicaciones, haciendo un análisis pues de la capa end-to-end, desde capas de transmisión, capas de aplicación, capas físicas, que pues ahí trabajamos mucho con el modelo OSI, con el modelo TCP/IP. Entonces, de vuelta que igual que los puntos anteriores tiene bastante pertinencia con lo que corresponde al desarrollo del trabajo final. Se identifica que el material trabajado propiamente por el autor, en donde expresa pues al final todos los recursos bibliográficos usados, entonces no es, si es una información usada de otros autores, pero pues hace obviamente énfasis en cuáles fueron los que usó al final de la presentación. El documento tiene buena presentación, maneja adecuadamente el relato de los conceptos trabajados y expone gráficamente la teoría de una manera correcta para que tenga una muy buena interpretación. En general el concepto está bien trabajado, tiene igual una línea de conducción de los conceptos, de manera que en la medida que uno va viendo la diapositiva, va viendo la presentación, pues entiende qué es cuál es la idea central, ¿no? Y a nivel, pues digamos, de mejoras, como decía mi compañero Edgar hace un momento, digamos que puede ser menos cargada de texto, un poco más apoyada de imágenes y de pronto de videos, sería de pronto una recomendación. Y con eso cierro pues la evaluación de las 3 presentaciones, compañero. Eh, Debido pues a temas de falta de personal, como ya lo había dicho anteriormente, me dio la tarea pues de realizar la autoevaluación de la fase 6, pero pues considero que es importante realizar un pequeño vistazo previo a lo desarrollado. Entonces no sé si quieras dar un pequeño contexto de lo que se fue diseñando para la fase 6, Fabián. Sí, claro que sí. Para la fase 6 pues seguimos el hilo conductor de la empresa Tigo Une, donde trabajamos 10 problemas asociados
a múltiples escenarios de necesidad de la empresa, algunos escenarios con más foco en temas de capas de telecomunicaciones, otro tal vez con más foco en capa de usuarios, pero al final sobre todo se hizo un análisis punta a punta donde se plantearon varias cosas. Se planteó una viabilidad económica, ¿cierto? Donde es importante tener en cuenta que se deben hacer muchas adecuaciones físicas para obtener los resultados esperados. Obviamente, como sucede con todas las necesidades tecnológicas, todas tienen atada un CAPEX, que es una inversión, y un OPEX, que es un gasto, que claramente una empresa tiene que estar preparada para asumirlo, y eso hace parte pues de la evolución tecnológica, ¿no? Del estándar de cómo viene desarrollándose la tecnología. Claro que sí. Eh, tenemos a nivel de descripción del sistema de red, si quieres sube un momento, compañero, donde está la descripción del sistema. Ahí, ahí, entonces, se observó el comportamiento de la empresa Tigo une dentro de un colegio. En el estudio de cómo funciona la red, se encontraron algunos problemas de implementación que son importantes de tener en cuenta al prestar el servicio dentro de una entidad educativa. La gran mayoría de los problemas observados se enfocan en la pérdida de conexión, y de esta forma local, donde algunas salas en específico del colegio no cuentan con conexión debido a la baja cobertura. Entonces acá vemos un problema, vemos que se desarrollan problemas muy comunes, que es de pronto malos entregables por parte de empresas de telecomunicaciones, una implementación fuera de los estándares normales de aplicación de las telecomunicaciones. Se ve obviamente probablemente el uso de no muy buenos materiales en la implementación de comunicaciones, y también se ve una falta de cultura de los usuarios por no tener una capacitación adecuada en el uso de las herramientas ofimáticas, que al final son el punto de entrada también para hacer la vulnerabilidad sobre obviamente la infraestructura de comunicaciones, ¿no? De ahí de vuelta pues todo el tema de seguridad, que es supremamente importante. Haciendo un pequeño paréntesis y agrupando más información al pequeño contexto, eh, no solamente también se hace una viabilidad económica, sino también una viabilidad a nivel sistema técnico, ya De que acuerdo, pues hay que garantizar que la estructura básica de lo que consideramos en la entidad no cuenta con los recursos necesarios para aplicar un cambio que solucione esos problemas de de acuerdo, telecomunicaciones. Por lo tanto, como tú lo decías anteriormente, el estudio fue enfocado mucho a los modelos OSIS y OSITP, donde se evaluaron varios elementos que la gran mayoría fueron previstos en la parte física, donde había redundancia en cuanto a conexiones, una mala gestión por temas de capacitación, malos equipos que pues digamos que para los estándares modernos no sustentan a las coberturas que se requieren actualmente, temas de compatibilidad, entre otros elementos de acceso de red que son más enfocados a la seguridad. Como mencionabas previamente, pues la viabilidad técnica pues no solo depende de los infraestructura de hardware, donde se consideren routers, switches, cableado, etcétera, sino que también se requiere una inversión de eh, estructuración para la capacitación de elementos ofimáticos, para que pues todos estos juguetes costosos no se vean plasmados como innecesariamente, sino que tengan un uso realmente continuo y que tengan la aportación de un personal que esté en su término profesional para hacer gestión laboral de esto, es decir, que sean capaces de hacer un mantenimiento adecuado y que esto no redunde en fallas técnicas a futuro. Claro está que sí, pues en el planteamiento que se da, las estructuras básicas que se presentan, hay algunos elementos que probablemente sean propuestos a un cambio o a un evento que requiera otro inoportuno, una oportuna mejora, porque pues fue una estructuración que se hizo en cuanto a la observación y el análisis del comportamiento básico. Pero pues todos estos elementos siempre están a eventual cambio, y sí sería importante aplicar una actualización bastante importante que probablemente a un futuro largo, sea necesaria. Digamos que con de esto acuerdo. sería un breve contexto de lo presentado, y pues pasaré a lo que es la autoevaluación de la fase 6. En Perfecto, cuanto a la compañero. fase 6 pues se hizo un paréntesis acá entre el compañero y yo, pues para hacer el desarrollo más óptimo y objetivo. Consideramos que después la parte de este informe es fundamental, vital para la gestión
necesaria de la exposición. Digamos que si estamos hablándolo hacia un tema proveedor cliente o a un tema vendedor cliente, tengo que ser capaz de afianzarle una idea, una venta en la cual se sienta atraído y que tenga la necesidad de invertir, ¿cierto? Pues porque si yo le propongo una idea que no tiene pies ni cabeza, obviamente la persona no me va a dar su dinero, no va a meter plata porque pues, ¿para qué? Si lo vemos desde una parte administrativa, ¿sí? En cuanto a la parte de planificación, este informe lo que hace es presentar las etapas de desarrollo y aglomera todo lo que fueron las fases anteriores en un solo informe donde se trata de exponer de manera puntual y objetiva cada punto fundamental de los elementos que se fueron trabajando previamente. Al ser un informe que pues es de vistazo general, se maneja una contextualización de información básica y que sea entendible para las personas. En cuanto al tema novedad, pues está redactado por la autoría de los miembros, no hay nada que sea tomado directamente de internet. Obviamente pues durante las investigaciones pasadas se mantiene el apoyo de referencias bibliográficas en cuanto a los conceptos básicos de la ingeniería de telecomunicaciones, como se evaluó previamente los temas, más para hablar de la novedad es un poco complicado, ya que este informe, por su naturaleza de ser una exposición final, requiere de elementos que son provenientes de otros informes pasados. Por lo tanto, se mantiene una balanza entre lo novedoso y el apoyo informal o formal, por así decirlo, de informaciones que ya estaban presentadas anteriormente para dar un contraste de lo que puede y no puede hacerse. En cuanto a De la, acuerdo. en cuanto a la presentación, se maneja un informe muy formal. Se evita mucho la aglomeración de elementos vistosos porque pues la idea es presentar un proyecto de manera seria y oportuna. Por lo tanto, pues el uso de imágenes es lo más básico posible, donde se enfoca la imagen en el apoyo visual a un elemento que no sea muy claro. Pero en general, todo es un texto expositivo donde las ideas tienen que ser claras. Otro punto a tener en cuenta es el concepto general, que es la parte más importante de este informe, ya que pues hay que dejar la idea clara de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué tan buena idea es hacer una inversión, qué ventajas hay, qué desventajas hay desde el punto de vista económico, técnico, en cuanto a gestión de sistemas, entre otros elementos que se fueron desarrollando durante este informe. Por lo tanto, pues es necesario que la idea quede clara para que la entidad que está a punto de hacer su inversión tenga muy bien los pies sobre la tierra, por así decirlo, para que su inversión se vea reflejada a un mediano o largo plazo. ¿Qué recomendaciones? Ahí, ahí, compañero, profundizando en lo que tú mencionas del concepto general, eh, es muy válido lo que dices con respecto al tema de los beneficios, porque al final todas las inversiones de tecnología eh, deben tener una balanza de costo-beneficio y de en cuánto tiempo logro yo amortizar los equipos con una devolución obviamente de una renovación y de un mejor servicio, ¿sí? Claro que sí. Y atado a esto, pues todos los tiempos de implementación, porque claramente uno quisiera como impactar todos los servicios en una implementación tecnológica de manera paralela, pero desafortunadamente pues hay puntos que hay que atacar primero y otros puntos que atacar después. Entonces lo que se recomienda siempre en un plan de trabajo, que fue lo que también quisimos plantear acá en esta propuesta final, es que arrancáramos por todo lo que es la implementación de infraestructura física para dejar al final la parte lógica que tiende a ser como la de menos carga de cara a inversión y de cara a horas ingeniero o a horas de implementación. Entonces ahí quería profundizar un poco en eso y adicionar esa información que es muy relevante y que va en línea con lo que tú acabas de decir. En cuanto a las recomendaciones, creo que más que en recomendaciones del informe como tal, se pueden enfocar a cómo fue la organización del equipo de trabajo. Considero que pues debimos agruparnos un poco mejor y hacer un itinerario de pronto. Puede ser una recomendación muy importante para ajustar un poco más el desarrollo del informe. Quedó un buen producto, sí, pero por temas plazos y temas de cuántas personas apoyaron en él, pudo haber quedado un desarrollo más amplio, donde se pudieron haber abarcado más puntos
de vista que pudieron enriquecer la finalidad y la objetividad del desarrollo estratégico. Otro punto que se puede tener en cuenta como recomendación es generar un mejor itinerario para el manejo de tiempos de gestión. Digamos que ya es una parte más personal, diría yo. De acuerdo, compañero, sí. Ahí de pronto es complicado a veces contar con el tiempo de todas las personas al tiempo, aunque suene redundante, pues por las diferentes de pronto obligaciones que tiene cada uno, pero siempre pues haciendo el mejor esfuerzo y en este caso pues el proyecto y la propuesta aquí en esta fase 6 es precisamente eso mismo, haciendo un esfuerzo importante de los que nos pudimos organizar para poderlo adelantar. Entonces pienso que también esa recomendación de poder organizar mejor los tiempos de las personas puede crear ahí dentro de la evaluación de esta última fase. Con eso pues considero que ya podemos hacer cierre de lo que sería nuestra pequeña reunión. De Agradezco acuerdo. mucho la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, tutor y compañeros.